Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Reanudamos el Teología para Todos. Teología para Todos. Estamos en septiembre, mes de la Biblia, que comúnmente los evangélicos nombramos septiembre el mes de la Biblia. Se celebran cultos hablando pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. Hablando de los 66 libros, las divisiones del Pentateuco, libros históricos, proféticos, teológicos y demás. Y vamos nosotros a hablar sobre la Biblia. Siempre me han dicho, ¿y cómo le haces para empezar un estudio? Bueno, debemos comenzar el estudio pidiendo siempre la ayuda de Dios, que Él nos dirija. No importa cuándo o dónde elijas estudiar, siempre será una excelente idea comenzar un estudio pidiendo la ayuda, la dirección, la guianza de Dios. Empecemos dirigiéndonos a Él y pidiéndole que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento a leer la Biblia, que nos dé entendimiento al escuchar un estudio, y que ese estudio nos pueda ayudar, sea una ayuda específica para nuestras vidas. Hablemos de la Biblia. Y vamos a hablar de la Biblia como de Dios, que procede de Dios. Incluso para el lector ocasional de la Escritura, pronto se pone de manifiesto que está leyendo un libro fuera de lo usual. Aunque cubre miles de años de la historia humana y está escrita por más de 40 escritores humanos, la Biblia no es una simple, mejor dicho, colección, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Se le llama la Biblia, de la palabra griega biblos, que significa libros. Su extraordinaria característica es debido al hecho de que es ciertamente la palabra de Dios, aunque haya sido escrita por autores humanos. Se ofrecen dos líneas de evidencia que apoyan la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, la evidencia interna. La evidencia interna. Los hechos hallados en la propia Biblia y la propia afirmación de la Biblia concerniente a su origen divino. Esa es la evidencia interna. Segundo, la evidencia externa. La evidencia externa. La naturaleza de los hechos dados en la Escritura que apoyan su carácter sobrenatural. Veamos a grosso modo la evidencia interna. La evidencia interna. Hay muchos pasajes que la Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Vamos a leer algunos, donde Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales
entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 17 al 18 también dice: guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres. Segundo Samuel 22, en el versículo 31 nos narra: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 1:2 dice: sino que la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Salmo 93:5: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Aleluya. Y podemos ver cientos, a lo mejor vamos a leer algunas del Nuevo Pacto Testamento. He estado, ejemplo, Marcos, que he estado estudiándolo últimamente. Marcos 13:31: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 22:29: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay muchas evidencias internas. Le podría yo estar leyendo más, pero es solamente algunos de las evidencias internas. Si quiere más, le puedo dar muchos versículos. Mándeme un mensaje. Vamos con la evidencia externa. Evidencia externa. La Biblia no solo afirma y reclama para sí el ser la palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones por abundantes evidencias que han convencido con frecuencia incluso a los lectores más escépticos. ¿Cuál es la primera evidencia externa? La continuidad de la Biblia. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a las escrituras es que, aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de entre 1600 y 1800 años, la Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de 66 libros. Sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas y agricultores. Vivieron en diferentes culturas, en diferentes experiencias existenciales y con frecuencia fueron completamente distintos en carácter. La Biblia tiene una continuidad que puede ser observada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La continuidad de la Biblia puede ser constatada en sus secuencias históricas, que comienza con la creación del mundo presente hasta la de los nuevos cielos y la nueva tierra. El Antiguo Testamento revela temas doctrinales tales como la naturaleza del propio Dios, la doctrina del pecado, la de la salvación y el programa y el propósito de Dios para el mundo como un todo, para Israel y para la iglesia. La doctrina está progresivamente presentada desde sus principios en forma de introducción hasta su más completo desarrollo. El tipo está seguido por el antitipo, la profecía por su cumplimiento. Uno de los temas continuados de la Biblia es la anticipación, presentación, realización
y exaltación de la persona más perfecta de la tierra y los cielos, nuestro Señor Jesucristo. El relato de las tan fascinante libro, con su continuidad de desarrollo, exige para la mente más prodigiosa un milagro mucho más mayor que la inspiración en sí misma. De acuerdo con esto, los creyentes de la Escritura, si bien reconocen la factura humana de varios de sus libros, su continuidad y su guía se deben a la inspiración del Espíritu Santo. Segundo, la extensión de la revelación bíblica. Ya vimos la continuidad, ahora la extensión. En su manifestación de la verdad, la Biblia es inextinguible. Al igual que un telescopio se adentra en el universo desde las infinitas alturas y profundidades de los cielos hasta la tremenda hondura del infierno y capta las obras de Dios desde el principio hasta el fin, como un microscopio revela los más diminutos detalles del plan y propósito de Dios y la perfectísima obra de la creación. Al igual que un heteroscopio sitúa a todos los seres y objetos, tanto si están en los cielos como en la tierra, en correcta relación los unos con los otros. Aunque muchos de los libros de la Biblia fueron escritos en los comienzos del conocimiento humano, en una época en que sus autores ignoraban por completo los modernos descubrimientos, lo que ellos escribieron, sin embargo, no ha sido nunca contradicho por posteriores descubrimientos. Y los antiguos escritos de la Escritura se hallan sorprendentemente adaptados a modernas situaciones. En el amplísimo contexto de su revelación, la verdad bíblica alcanza horizontes insospechados que van más allá del descubrimiento humano, alcanzando, como de hecho lo hace, desde la eternidad del pasado a la eternidad del futuro, revelando hechos que solo Dios puede conocer. No existe otro libro en todo el mundo que haya intentado siquiera presentar la verdad de un modo comprensible como lo hace la Biblia. La extensión de la revelación bíblica. Estamos hablando de evidencia externa. Tercero, la influencia y publicación de la Biblia. La influencia y publicación de la Biblia. Ningún otro libro ha sido jamás, nunca publicado en tantas lenguas e idiomas, por y para tan diferentes pueblos y culturas como la propia Biblia. Sus páginas están entre las primeras que fueron impresas cuando se inventaron las prensas de la moderna imprenta. Millones de copias de la Escritura han sido publicadas en todas las principales lenguas del mundo. Y no hay una sola lengua escrita que no tenga al menos una porción impresa de la Biblia. Aunque los escépticos, como el francés Voltaire, infiel y herético, han predicho que con frecuencia que la Biblia quedaría relegada al olvido en el paso de una generación, e incluso autores del siglo XX han pronosticado que la Biblia pronto sería un libro olvidado. Lo cierto es que la Biblia continúa publicándose en un número creciente y en mayor número de lenguas que antes. Otras religiones han sobrepasado a la cristiandad en número de seguidores, pero no han sido capaces de ofrecer ninguna revelación escrita comparable a la Biblia. En nuestra época moderna, la influencia de la Biblia continúa a su ritmo de difusión incesante para los no salvos. Es la espada del Espíritu. 4. El contenido de la Biblia. El contenido de la Biblia, evidencia externa. El contenido de la Biblia. El carácter sobrenatural de la Biblia se aprecia en
el hecho de que trata tan libremente con lo desconocido y luego, y desde luego, inconocible, como con lo que es conocido. Describe la eternidad en el pasado, incluyendo la creación antes de que el hombre existiera. Se revelan la naturaleza y las obras de Dios. En las profecías bíblicas se manifiesta la totalidad del programa divino para el mundo, para Israel y para la iglesia, culminando en esta última que es eterna. En cada materia presentada y descrita, sus declaraciones son decisivas, concretas y están al margen del tiempo. Su naturaleza comprensiva ha hecho a sus lectores sabios en la verdad que se relata tanto en el tiempo como en la eternidad. 5. La Biblia como literatura. La Biblia como literatura. Considerada como obra literaria, la Biblia es también algo supremo. No solamente contiene la historia gráfica, sino la profecía en detalle, la más bella poesía y el drama, relatos de amor y de guerra, las especulaciones de la filosofía y cómo se relaciona con la verdad bíblica. La variedad de la producción de sus actores está contrastada por la multiplicidad de sus materias. Ningún otro libro de literatura tiene tantos lectores apasionados de todas las edades y de todos los grados de inteligencia y erudición. Evidencias externas, ¿verdad? La literatura, como literatura la Biblia. 6. La autoridad sin prejuicios de la Biblia. La autoridad sin prejuicios de la Biblia. El carácter humano de los autores de la Biblia carece de prejuicios en favor del hombre. La Biblia registra y señala, sin vacilar, el pecado y la debilidad de los mejores hombres, y advierte gráficamente a aquellos que confían en sus propias virtudes de su condenación final. Aunque escrito por humanos, es un mensaje de Dios hacia el hombre, más bien que un mensaje del hombre para el hombre, como algunos dicen. Aunque algunas veces habla de cosas terrenales y de experiencias humanas, también describe con claridad y autoridad cosas tanto como de los cielos como de la tierra, visibles o invisibles, revelando hechos acerca de Dios, de los ángeles, de los hombres, del tiempo y de la eternidad, de la vida y la muerte, del pecado y la salvación, del cielo y del infierno. Semejante libro no podría haber sido escrito por el hombre, queridos, si hubiese tenido que elegir hacerlo. Y aún de haber podido, nunca, de los nunca, habría querido hacerlo, al margen de la divina dirección. Por tanto, la Biblia, aunque escrita por hombres, es un mensaje que procede de Dios, con la certeza, la seguridad y la paz que solo Dios puede proporcionar. Evidencias externas. Séptimo y último, el carácter supremo de la Biblia. El carácter supremo de la Biblia. Por encima de todo lo dicho anteriormente, la Biblia es un libro sobrenatural que revela la persona y la gloria de Dios manifestada en su Hijo. Tal persona, Jesucristo, jamás pudo haber sido la invención de un hombre mortal, ya que sus perfecciones nunca podrían haber sido comprendidas ni por los hombres más sabios y santos de esta tierra. El supremo carácter de la Biblia está apoyado por su revelación del carácter supremo de la persona de Jesucristo. Como consecuencia de la combinación de las cualidades sobrenaturales y procedentes del hombre que entran en la composición de la Biblia, puede observarse una similitud entre la Biblia como la palabra escrita y el Señor Jesucristo como el verbo viviente. Ambas son sobrenaturales en origen, presentando una mezcla inescrutable y perfecta de lo que es divino y de lo que es humano. Ambas también ejercen un poder de transformación
sobre aquellos que creen e igualmente permitido por Dios como algo negativo y rechazado para los que no creen. Las perfecciones divinas, impolutas y en toda su grandeza que no sobre la menor disminución, están inmersas en ambos aspectos. Las revelaciones que muestran son igualmente tan simples como la capacidad mental de un niño y tan complejas como los infinitos tesoros de la sabiduría divina y el divino conocimiento, sostenidas por el Dios que las ha revelado. Le damos gracias a Dios por estar aprendiendo. Este es el primer tema, la Biblia de Dios. Este tema es la Biblia de Dios, evidencias internas y evidencias externas. El próximo tema será la Biblia inspirada. Vamos a hablar de su inspiración. Después seguirá la Biblia, su propósito. Y el cuarto será la Biblia, su revelación. Estén pendientes que seguiremos aprendiendo de la Biblia. Por lo mientras, medite en la Biblia. Medite, léala. Verá cómo su vida es tocada. Su mente es transformada. Si la lee, siempre con la dirección del Padre Bueno. Que tengan un excelente día, un excelente momento de reflexión de nuestras vidas para transformación a través de la Biblia. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.